Se sabe que ciertos hombres del equipo respaldaron al DT alemán mientras que otros en cambio se separaron y comenzaron a pedir su destitución. Encuentran diferencias que posteriormente lleven a disconformidades, en un plantel que nuevamente decimos necesita equilibrio y no más división. Y es que para hacerlo todo todavía más complejo, Tuchel se enfrentará ante lo que podríamos considerar como una especie de maldición dentro del Bayern Múnich. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La incorporación de un nuevo entrenador a las filas del Bayern Múnich causó mucho revuelo, pues fue casi cerrando la temporada y en el momento más importante de las competiciones. El gigante bávaro decidió contra todo pronóstico despedir a su anterior DT Julian Nagelsmann, por una razón insólita, y que de hecho poco tenía que ver con el nivel demostrado, para traer a un viejo conocido de la liga alemana y de la Champions League como Thomas Tuchel. En este video te invito para que nos acompañes a repasar el origen de esta repentina nueva era que comenzó el equipo alemán, la verdadera razón de por qué el anterior proyecto nunca funcionó, lo que terminó por acabar la relación de Nagelsmann con el equipo, y lo que le espera al Múnich de la mano de Thomas Tuchel para asumir el cierre de temporada. Un cierre que, como ya vimos, dejó ya 3 novedades negativas. Fueron eliminados de la Copa de Alemania, perdieron por goleada la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Manchester City con un resultado que, a decir verdad, es muy poco probable de remontar. Y para colmo, 2 de sus jugadores más importantes en ataque protagonizaron una bochornosa pelea. Sin embargo, los partidos son para jugarlos y aún queda la vuelta en Baviera. Y también les queda la Bundesliga, donde son líderes, pero el Dortmund le respira muy de cerca. ¿Podrá Tuchel lograr algo esta temporada? Quédate y averigüémoslo. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. El despido de Nagelsmann tiene razones que lo explican, aunque eso sí, razones extradeportivas. Pues bien sabemos que el rendimiento del Bayern hasta ahora no era nada malo y hubiese sido descabellado que lo hubieran sacado solo por eso. Todo empezó semanas atrás cuando dentro del equipo se hizo popular la noticia de que había un entre comillas topo, alguna persona dentro del vestuario que filtraba información confidencial y estaba siendo publicada. Esto era algo usual en el equipo, pues años atrás el mismo Pep Guardiola se había quejado de lo mismo. Y por ello Nagelsmann manifestó su verdadero enfado con aquel jugador o persona del equipo que desató toda esta polémica, que trajo como consecuencia inminente sospechas entre los mismos hombres del plantel, envenenando la concentración y brindando un ambiente de tensión absoluta. Otra polémica razón por la que podemos entender el despido de Nagelsmann es por su presunta relación con Lena Hülsenberg, periodista del equipo. Este sin duda fue un gran condicionante, pues la relación entre estos dos representaba una fuerte pérdida de confianza de parte de los jugadores, ya que no podían comunicar lo que estaban pensando porque todo podría fácilmente ser publicado en el periódico. Aunque Nagelsmann se quejaba constantemente de la situación del topo, protagonizaba al tiempo esta otra incómoda situación alternativa que de la mano fue destruyendo más al plantel. Se sabe que ciertos hombres del equipo respaldaron al DT alemán mientras que otros en cambio se separaron y comenzaron a pedir su destitución. Después de unas semanas valorando el caso, se resolvió de esta manera. Oliver Kahn, director general del Bayern, y los demás directivos fueron claros pero inteligentes. Sabían que era arriesgado desprenderse del entrenador a finales de temporada y que implicaría muchas cosas, pero también sabían a qué hombre traer en su reemplazo para intentar calmar las cosas y poder improvisar de la manera más asertiva. La decisión de contratar a un experimentado como Tuchel tiene mucho que ver con la forma como se originó su carrera y todo lo que ha logrado, sumado también a que tras dejar el Chelsea, o más bien tras ser despedido del equipo Blue, no tenía equipo y estaba libre. Pero para decir que este entrenador es una garantía hay que analizarlo. Su debut como director técnico se dio en Alemania, su país natal. Tras una experiencia dirigiendo a 2 equipos de categorías inferiores, uno de los más grandes de la Bundesliga apostó por Thomas en la temporada 2015-2016. Se trató del Borussia Dortmund, donde hace falta recordar que a quien reemplazaba a Tuchel era a Jürgen Klopp, otro grande DT germano que dejaba al equipo tras campañas históricas e inolvidables, sobre todo en la Champions League. Su historia con el equipo negro-amarillo fue bastante extraña, pues solo lo dirigió durante 2 temporadas. La primera perdiendo en cuartos de la Europa League contra el Liverpool, y de igual forma perdiendo la Bundesliga y la Copa de Alemania ante por supuesto su bestia negra de toda la vida, el Bayern Múnich. En la segunda temporada logró nuevamente unos cuartos de final, pero esta vez de la Champions League, en una campaña interesante pero que se la cortó el mítico AS Mónaco de aquella temporada.
Aún así, en esa segunda oportunidad se consagró como campeón de la Copa Nacional, pero lo extraño fue que 3 días después de la coronación se conoció la noticia de su destitución, por supuestas discrepancias con el equipo directivo. No fue hasta 2018 que reapareció en el marco de los equipos más importantes de Europa, cuando el Paris Saint-Germain le dio una oportunidad y él no la desaprovechó. Llegó por supuesto para saciar la fuerte necesidad de un equipo con muchas estrellas y millones invertidos, que tenía un solo objetivo claro, el ganar la Champions League. Y aunque de la mano del alemán lograron llegar hasta la final, la perdieron curiosamente ante el Bayern Múnich. Sobre la liga francesa no hace falta hablar, obviamente las ganaron, pero lo que era cierto era que Tuchel había adoptado cierta jerarquía para poder competir y aspirar a esos grandes títulos que en algún momento se le escaparon. El equipo francés se deshizo de él rápidamente tras el subcampeonato, pero un inestable Chelsea decidió ofrecerle enseguida una propuesta que les cambiaría el rumbo, tanto al equipo de Londres como al mismo entrenador. Era la temporada 2020-2021 y contra todo pronóstico, el nuevo Chelsea, que había incorporado a Thomas Tuchel casi a mitad de temporada, se transformó y se convirtió en una máquina de ganar partidos. Fue así como lograron llegar a la final de la Champions League, que consiguieron ante el Manchester City por la mínima diferencia. Una revancha perfecta para el entrenador alemán. Tras este importante título, el club inglés lo renovó hasta el 2024, pero lo que parecía ser al fin el lugar adecuado para este entrenador cambió en un instante. Las cosas darían un giro inesperado en septiembre del 2022, cuando por culpa de una serie de derrotas no muy catastróficas decidieron destituirlo sin argumentos sólidos. Diferentes experiencias, diferentes clubes, pero lo más importante, procesos que de alguna manera funcionaban indiscutiblemente. Fueron esas características por las que los directivos del Bayern Múnich se acoplaron a la idea de que fuera Thomas Tuchel el reemplazo de Julian Nagelsmann en este 2023. Conociendo un poco más la historia de Tuchel en la Champions e incluso en la liga alemana, entendemos el por qué este es un fichaje ideal para el conjunto bávaro y nuevamente una oportunidad más para que se vuelva a redimir ante el fútbol europeo, que parece que no le ha dado el valor real a un entrenador con estas capacidades y palmarés. Eso sí, a Thomas Tuchel no todo le asegura que sea color de rosa, y no porque haya funcionado en otros 2 equipos grandes en el pasado, quiere decir que su llegada sea exitosa. De hecho, la tensionante situación del entre comillas topo y la polémica que se armó en torno al despido de Nagelsmann dejó muchos problemas al aire por resolver en un plantel completamente roto. La destitución de Nagelsmann supuso una división en el vestuario entre las cabezas del equipo bávaro, y el primer problema a resolver del nuevo DT será encontrar ese equilibrio con todos los miembros del plantel. Están verdaderamente afectados anímicamente por el escándalo. Y un caso que supone otro problema adicional es el de Manuel Neuer y Jan Sommer, por ejemplo, 2 porteros acostumbrados a la titularidad, quienes ahora tendrán que pelearse por ese puesto. Entendiendo que a raíz de la polémica se produjeron varios roces entre los guardametas e incluso se despidió semanas antes de la llegada de Tuchel al entrenador de porteros. Ese es solo un caso, porque según la prensa todos los fichajes que pidió Nagelsmann en verano e invierno cargan cierta tensión con los más antiguos del plantel y viceversa. Analizando la llegada de Thomas Tuchel al equipo bávaro desde una perspectiva deportiva, surge la pregunta más sencilla pero a la vez más difícil de responder. ¿Es Tuchel el indicado para comandar al Bayern Múnich? Ya hablamos de su gran experiencia, sobre todo en el fútbol alemán. Sin embargo, su filosofía de juego puede ser que el equipo la sufra si es que las piezas no encajan como se tiene pensado. El DT teutón dejó claro cómo quiere que se desarrolle su proceso dentro del club. Y en términos simples, la disciplina y el trabajo son los pilares de su estrategia. No obstante, su estilo de juego no es precisamente una copia de cómo acostumbraba a jugar el Bayern Múnich. Sabemos que con Flick el juego del club era mucho más abierto por las bandas, con un ataque muy agresivo, la presión durante todo el encuentro y los pases largos y filtrados. Tuchel, en cambio, si bien mantiene la presión como principal método de recuperar el esférico, también hace uso de la posesión y la búsqueda de espacios para atravesar la línea defensiva rival con mucha más calma, aunque perfectamente puede proponer esta variante para el nuevo Bayern que quiere construir. No es loco pensar que aquellos veteranos acostumbrados a otro tipo de entrenadores y otro estilo de juego encuentran diferencias que posteriormente lleven a disconformidades, en un plantel que nuevamente decimos necesita equilibrio y no más división. Y es que para hacerlo todo todavía más complejo, Tuchel se enfrentará ante lo que podríamos considerar como una especie de maldición dentro del Bayern Múnich.
con los entrenadores que ha tenido a lo largo de la década. Y es que desde el proceso de Pep Guardiola, que perduró durante 3 temporadas, ningún entrenador ha logrado completar 2 temporadas enteras, siempre siendo destituidos o yéndose por voluntad propia antes de que acabe su segunda campaña dirigiendo al once bávaro. Esto pese a no causar molestias importantes en cuanto al rendimiento del equipo, temporada tras temporada, incluso habiendo ganado varias Champions y por supuesto siendo hegemónico en su liga, representa esa inestabilidad continua que ha sido un patrón muy curioso. Sobre todo entendiendo que aquellos DTs que se fueron o que los echaron no lo estaban haciendo del todo mal, exactamente como le pasó al más reciente Nagelsmann. Para repasar un poco más a fondo este curioso dato, tenemos que empezar desde la temporada 2016-2017, cuando Guardiola dejó de ser el entrenador del Múnich. En su reemplazo llegó el más que mítico Carlo Ancelotti, que venía de conquistar la Champions con el Real Madrid. Pero aunque su proceso no tuvo mayores inconvenientes en cuanto a resultados, y de hecho potenció a ciertos jugadores de la plantilla, el italiano se iría del club en 2017 con poco más de un año. Para la temporada 2017-2018 y en reemplazo de Carlo, volvería el histórico Jupp Heynckes, el último entrenador que hasta ese momento había sido capaz de conquistar la orejona con el Bayern Múnich. Pero en esta segunda etapa no pasó lo mismo. Fueron eliminados de Champions y en verano del 2018 Heynckes le comunicó un adiós definitivo al equipo. Para la temporada 2018-2019 llegó Niko Kovac y lejos de estar al nivel necesario para conquistar la Champions, al estratega croata se le concedió una segunda oportunidad para que desarrollara un proyecto más a futuro. Pero el Bayern no tenía tanta paciencia. Kovac retomó en la temporada 2019-2020, pero antes de que acabara el 2019 fue despedido, cortando cualquier tipo de proceso que éste tuviera en mente. Afortunadamente para el conjunto teutón, el siguiente reemplazo sería aquel que los llevaría a la gloria absoluta, Hansi Flick, un entre comillas inexperto, que transformaría al Bayern Múnich en una aplanadora incuestionable en ese lapso de 6 meses, haciendo realidad el ansiado sextete, hasta ese momento solo conseguido por el FC Barcelona, ganando absolutamente todo en aquella temporada. Lo normal sería esperar que este entrenador perdurara por más años, no habría razones para despedirlo. Sin embargo, su segunda temporada al mando del equipo, la 2020-2021, no fue tan gloriosa. Finalmente, y como ya era costumbre, el Bayern Múnich tras la baja de Flick acudió a su fórmula favorita de toda la vida, fichar a los rivales de la Bundesliga. Por eso trajeron a Julian Nagelsmann, exentrenador de un potente Leipzig. El DT germano, sin sobresalir, logró mantener la grandeza del equipo, hizo ciertos fichajes interesantes y supo recuperarse de una baja tan importante como fue la de Robert Lewandowski. Estuvo cómodo en su primera temporada al mando del conjunto bávaro en la 2021-2022. Y en esta segunda campaña, la 2022-2023, se esperaba que lograra mantenerse, pues aunque había estado sufriendo con la Bundesliga más de lo normal, aún seguía con vida en Champions y todo andaba bien deportivamente. Pero si hablamos en términos de vestuario y relaciones con los dirigentes, entendemos el porqué de su repentina destitución. Ahora veremos si es que Tuchel podrá lograr mantenerse 2 temporadas. Y aunque sabemos por su historia que seguramente lo hará bien, ni siquiera tener un rendimiento satisfactorio es una garantía de que estos procesos y eras de ciertos entrenadores se mantengan. Como mencionábamos al principio del video, el naciente proceso de Tuchel ya tuvo 3 importantes tropiezos. El primero fue quedar eliminados en la Copa Alemana en los cuartos de final ante el Friburgo con un marcador de 2-1. El segundo y más importante fue perder la ida de los cuartos de final ante el Manchester City con un marcador de 3-0, que francamente los dejó casi sin posibilidades para la vuelta en Baviera, donde sabemos el Bayern es fuerte, pero quizá en otras circunstancias diferentes a las actuales, donde se acabó de despedir un entrenador y donde sufrió el tercer tropiezo, que fue la pelea entre 2 jugadores de su plantilla, de Sadio Mané y Leroy Sané, que terminó con boca reventada del jugador alemán. Salvo un milagro y una debacle surrealista protagonizada por el City, el Bayern ya está eliminado en esta Champions League. Pero bueno, los partidos son para jugarlos y quizá esa debacle del club inglés suceda. Pero siendo honestos, lo único que le espera a este Bayern es primero ganar su liga número 11 consecutiva, para lo cual sí es gran favorito. Segundo, hacer una limpieza de plantilla donde evidentemente no hay buen ambiente.
Y tercero, fichar piezas que le hacen falta a este sistema de Thomas Tuchel. En la caja de comentarios, dinos qué piensas de este entrenador alemán. ¿Crees que para la próxima temporada sí comandará un Bayern competitivo y temido? ¿Crees que ganarán la presente Bundesliga? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo este video recomendado para ti y el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.